Hola y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa una fila increíble de fuentes clínicas, psicológicas y teológicas sobre un tema inevitable, la famosa crisis de la mediana edad. Que suele aparecer por ahí entre los 40 y los 60 años, ¿verdad, Sophie? Exacto, Josué. Y nuestra misión en esta inmersión es separar los mitos de las realidades y, sobre todo, descubrir pasos claros y amenos para transitar esta etapa. Así que bueno, vamos a desempacar esto. ¿De dónde viene exactamente este concepto clínico? A ver, el origen del término es bastante revelador. Fue acuñado por el psicoanalista Elliot Jaques, por ahí de 1965. Él observó que llega un punto en el que el ser humano se enfrenta de manera ineludible a su propia finitud. O sea, la limitación del tiempo. Sí, Sophie, es ese instante en que la conciencia de nuestra mortalidad se vuelve tangible, dejamos de ver el tiempo desde el nacimiento y empezamos a contar el tiempo que nos queda. Fíjate, Josué, que eso explica muchísimo el estereotipo cultural que vemos en las películas. Siempre se asume que es una etapa inevitable de caos destructivo. La típica compra impulsiva de un auto deportivo rojo. Totalmente. El auto rojo, los cambios drásticos. Pero me imagino que los datos cuentan otra historia. Muy distinta. Las estadísticas de nuestras fuentes indican que solo entre un 10 y un 26% de las personas experimentan una crisis realmente severa. Es un porcentaje bastante bajo, en realidad, Josué. Lo es Sophie. Para la inmensa mayoría, simplemente una transición natural. Y lo fascinante aquí es cómo debemos diferenciar esta crisis vital de lo que sería una depresión clínica. Que es una distinción súper clave, porque los síntomas se pueden confundir fácilmente. Exactamente, Sophie. La depresión clínica incluye síntomas muy graves y persistentes. Hablamos de insomnio crónico o de la anedonia. Esa incapacidad total de sentir placer por las cosas que antes se disfrutaban. Sí, cosas que antes hacías sin esfuerzo y de pronto ya no te importan. La crisis de la mediana edad, en cambio, fluctúa, viene y va y está mucho más ligada a una reevaluación del propósito vital. Y frente a factores estresantes muy reales, digamos. Totalmente, por ejemplo, pertenecer a la generación sándwich Uh, claro. Asumir el cuidado de los hijos en crecimiento y al mismo tiempo cuidar de padres ancianos. es una presión tremenda. Josué, y a eso hay que sumarle la biología, los cambios hormonales evidentes como la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. Precisamente. Y para entender cómo manejar toda esta mezcla, hay una analogía brillante propuesta por el autor Richard Rohr. Él habla de las dos mitades de la vida. Ah, ya. Rohr plantea que la primera mitad trata de construir el contenedor, o sea, buscar el éxito externo, definir una identidad, forjar una carrera, pero la segunda mitad trata de encontrar el contenido. El contenido. Ah, aquí es donde se pone realmente interesante la conversación, porque si cambiamos el paradigma y asumimos que ese contenedor ya está construido, las acciones para transitar esta etapa cambian por completo, Dan un giro total. empezando por la aceptación radical de la dejar de pelear contra el envejecimiento. Así es, Sophie. Se trata de redefinir qué significa el éxito ahora. Y eso nos lleva directamente al aspecto físico. El autocuidado ya no busca encajar en un estándar estético. Busca estabilizar el cuerpo. Exacto. Integrar actividad física para liberar endorfinas, cuidar la higiene del sueño o mejorar la dieta son herramientas directas para regular ese impacto hormonal del que hablábamos. Tiene muchísimo sentido, Josué. Es como adaptar el vehículo para las nuevas exigencias del viaje. Ah, y supongo que el cerebro necesita un ajuste similar, porque las fuentes hacen mucho énfasis en la estimulación mental. Es fundamental aprender una habilidad nueva o retomar pasatiempos olvidados, no solo combate la rutina, sino que crea nuevas conexiones neuronales. Y evita el aislamiento, que es otro punto crítico. Sí, el aislamiento es de los mayores riesgos en esta transición. Por eso la reconexión comunitaria, fortalecer lazos con familiares y amigos, actúa como un ancla emocional importantísima. Y bueno, si ese sentimiento de estancamiento no cede a pesar de todos estos ajustes en la rutina, la evidencia sugiere buscar terapia cognitivo-conductual.
Claro, buscar ayuda profesional para desenredar esos pensamientos siempre es una buena idea, Sophie. Toda esta información es valiosísima para quienes nos escuchan. Ayuda a comprender que esta etapa no es un declive. Los textos teológicos incluso la llaman una Pascua existencial. Qué buen término. Significa atravesar un periodo de dolor o confusión que inevitablemente culmine en un renacimiento. Amén. Es una gran perspectiva dejar morir esa identidad basada en expectativas externas para permitir que nazca una versión mucho más auténtica, más sabia. Entonces, Josué, ¿qué significa todo esto? Que la mediana edad, lejos de ser una crisis fatal, es en realidad una mejora, una oportunidad de oro para vivir de manera más auténtica y sin esa sobrecarga de estrés constante. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que soltar la juventud física y esa necesidad de validación externa es el paso necesario para alcanzar una plenitud real. Es un alivio enorme escucharlo así, Josué. Para cerrar nuestra inmersión de hoy, dejamos a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo para llevarse a casa. A ver, Si la primera mitad de la existencia se dedica casi por completo a cumplir las expectativas de la sociedad, ¿qué pasaría si el guión de la segunda mitad se escribiera con absoluta libertad, ignorando por completo lo que piensen los demás? una gran pregunta para reflexionar, Sophie. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Y hasta la próxima, que Dios les bendiga.